Hola a todos. A pesar de que no es como quien dice una producción muy complicada, hay que montar el aparato, hay que sacar todo, así que un pequeño tropiezo, una pequeña distracción a veces y se perjudica todo el video porque es como decir acción, ¿no? Claqueta, acción. Comenzar y escena toma uno y que en una toma te salga, ¿no? Por suerte la mayor parte de los videos se pueden compartir sin ese traspié. En otras palabras, creo que a pesar de las limitaciones de elocuencia y todo lo demás, o sea, cuestiones técnicas, logran transmitir una idea y eso es a lo que me estoy abocando, o sea, transmitir una idea. Una parte de una idea. No, lo puedo repetir. En 15 minutos no se puede hacer todo, no se puede hacer mucho, pero poco a poco se puede hacer suficiente. Por si acaso, yo mido el éxito de este proyecto, digamos, en base al número de horas. Y está en 36 horas cada 28 días. Eso me parece harto, me alegra, ¿no? Entonces esta es una posibilidad, este es un camino. Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? En promedio tengo 14 vistas en los videos. Obviamente varían muchísimo, estoy diciendo en promedio 14. Y hay un video de los últimos que ya tiene más de 800 vistas. Entonces, a ver, intenten meter eso en una escala, o sea, esto es 800. Esto es 400, 200, no entra en la escala el público promedio comparado al público que tiene ese video. Y ese video es sobre Foucault y sobre el orden del discurso. Entonces voy a hablar de otros aspectos de Foucault y el orden del discurso, porque no solo lo conozco bien, sino también estoy totalmente de acuerdo en que es una idea magnífica, es una excelente idea. Por si acaso, independientemente de qué les parezca cualquier discurso, los discursos se comportan de esa manera. Entonces recordemos rápidamente qué es un discurso en este sentido. No es una persona hablando, sino es el conjunto de ideas y valores que determinan los actos del habla. ¿Y qué vendrían a ser los actos del habla? Es el uso de todo aquello que está codificado. En otras palabras, aquello que podría estar ahí así o podría estar ahí de otra manera. Si hay una opción para la elección de la manera, entonces se podría decir que es acto de habla. Claro que eso es muy general, pero obviamente nos referimos a todos los benditos usos del habla en conversación, en un escrito, en un periódico, en un libro, en una película, e incluso en una ciudad. Uno de mis alumnos me preguntó, ¿cómo puede ser una ciudad un acto de habla? O sea, ¿cómo puede estar codificado de esa manera? Y puede estar codificado de dos maneras, o sea, una por lo que hay y otra por lo que no hay. Y debería haber calles ordenadas, debería haber un espacio verde y todo lo demás. Si no hay, entonces ya es desorden, no es caos, es un tipo de construcción improvisado y todo lo demás, y eso ya te dice por debajo que hay, ¿no? Claro que eso también tiene que ver con la posibilidad de leer cualquier cosa, pero no nos compliquemos. Vayamos, ¿cómo podría ser una ciudad acto de habla? Digamos que tú tienes una sociedad que tiene el dios X, y como todo se construye en base al dios X, lo tienes al centro. Entonces el centro de la ciudad tienes un gran templo que es el del dios X, y ahí tienes un camino que tendrá un significado, ahí tienes otro camino que tendrá o los tienes oblicuos o no les prestan atención, pero el punto es de que si hay algo donde pueden meter el dedo, donde pueden expresar idea o valor, entonces ahí va a haber un discurso. En este caso, digamos, del pueblo, que tiene ahí con una importancia tal al dios X, entonces los podemos decir, ajá, este pueblo está expresando su naturaleza teocéntrica, ¿no? Un gobierno teocéntrico,
probablemente donde el supremo sacerdote es también el rey, ¿no? Entonces, pero el punto es ese, o sea, se puede expresar. El discurso no es algo abstracto, es más bien algo completamente externo. Independientemente de cómo te guste, de si te guste o no te guste, los discursos se comportan así. Les doy un ejemplo que es Miss España. Es un hombre, el actual Miss España. No importa si tú estás de acuerdo, si estás en contra y todo lo demás. Pero digamos, pero podemos mínimamente decir que, de acuerdo a la biología, no hay hombres y mujeres, y esto es un espectáculo literalmente para celebrar la belleza femenina que tiene diferencias con la masculina. Y ahora está él ahí. Y bueno, todo el mundo, hay discusiones, protestas y todo lo demás, pero el punto es de que está ahí, o sea, esa es la fuerza del discurso. Por si acaso, yo no estoy para nada de acuerdo con eso, en algún momento tal vez hablaré, pero no me interesa en este momento, digamos, dar argumentos ni nada, sino más bien mostrar cómo yo no importa un pepino. Como todo aquel que se queja de eso, no importa. Cállate, tú. Está es Miss España. Así de fácil, es Miss España. ¿Qué importa lo que tú digas? Ese hombre es mujer. Lo dice el discurso. Entonces más bien es interesante ver cómo puede ser algo así tan fuerte como para que, digamos, los principios biológicos tan naturales, tan observables, queden hechos a un lado. Completamente hechos a un lado. Esto se debe a que hay 3 mecanismos, de acuerdo como lo describe Foucault, que potencian la fuerza del discurso. Y estos 3 mecanismos son los procedimientos de control externos, los procedimientos de control internos y el ritual. Estos 3 mecanismos son medianamente invasivos de sus espacios, no son exclusivistas. No es que podamos definir, esto es ese pedacito de ahí, ¿no? Digamos que todo es parte de una mano, entonces es algo flexible. Sobre todo con lo que él llama los procedimientos de control externos que también se aplican a la interioridad del discurso. ¿Cuáles son estos? Vayamos a los primeros, procedimientos de control externos. Son 3. Voluntad de verdad, razón y locura, dicotomía razón y locura y la palabra prohibida. Vayamos a lo prohibido. ¿Qué es lo prohibido? Todo discurso para ser tiene que, mejor dicho, ni bien es, acaba negando algo. Por ejemplo, el monoteísmo judeo-cristiano y de otros más. Entonces viene alguien y dice Ajenatón, por ejemplo. Pero el punto es, viene una postura monoteísta y dice solo hay un Dios. Al decir solo A, está diciendo no. ¿No qué? No ve, no sé, no de, no En otras palabras, Ajenatón viene y dice hay un solo Dios, que es Atón. Y al decir hay un solo Dios Atón, niega a todos los demás dioses. Todos los demás son sirvientes, más o menos, de Atón. Dentro de lo que, bueno, esa idea se va puliendo, y a medida que se va puliendo, el monoteísmo se va convirtiendo en palabra prohibida. En otras palabras, lo prohibido. Lo que no se debe decir, lo que no se debe hacer, lo que no se debe conceptualizar. El discurso, por mecanismo, genera una prohibición, un no eso. Eso es uno. Bueno, en cualquier religión, en cualquier sistema, esto va para cualquier discurso que es ideas y valores. Entonces, digamos, dentro de lo que es el liberalismo, por ejemplo, dentro de lo que es el liberalismo, si tú vienes y dices, subamos los impuestos, todos te van a... Eso no se hace. Y obviamente por detrás hay los argumentos que el discurso va a desarrollar para prohibir algo.
Pero el punto es de que es eso, o sea, dentro de cualquier mecanismo, bendito cualquier mecanismo, dentro de cualquier idea de valor hay eso, incluso en algo como un deporte, o sea, la regla del offside, o sea, de fuera de juego, permite que el fútbol sea un deporte de masas. Si no fuera por el fuera de juego, sería pelotazo, o sea, ¿no? O sea, claro, porque el otro está allá atrás, o sea, le pasas y mete gol, digamos, entonces todos estarían así. Bueno, el punto es muy interesante de que se necesita esas prohibiciones para que funcione no solamente un mecanismo discursivo, sino otro tipo de mecanismos. En este momento, el discurso es un mecanismo conceptual, es un mecanismo de construcción de paradigma. Ya, pero no es paradigma exactamente. Pero no vayamos a eso, ya hablé de paradigma antes. Ok, entonces la palabra prohibido. Entonces digamos noción de verdad y locura. Tú te adscribes, el discurso siempre se adscribe la racionalidad y por lo tanto valora a la locura desde esa visión de su racionalidad. En los tiempos antiguos, por si acaso, esto Foucault lo conocía bastante bien porque estudió eso. No sé si las conclusiones de Foucault son las mejores, luego vamos a poder hablar de eso, pero digamos, en el pasado, ¿quién era el loco? En el pasado animista, como tú tienes de que todo tiene espíritu y hay un loquito y todo lo demás, tal vez está en contacto con algo con que tú no estás en contacto, ¿no? Entonces eso se creía en la antigüedad animista. Entonces después vienen los momentos mitológicos. En los momentos mitológicos puede ser un mensajero de los dioses, el loco, ¿no? Hablar con una razón, porque seamos sinceros, a ratos cuando se te truena la mente, tú ves cosas que los otros no verían porque los demás lo hemos normalizado y aquel que está loco está desnormalizado y puede ver algo excepcional, ¿no? Entonces, claro que eso es, digamos, de 100, uno dice algo interesante, los 99 no importa, pero ni modo. El uno que ha dicho algo interesante y ha dicho algo lúcido en su locura y ya ha hecho ver a todos los demás algo, ya es suficiente para que quede la tradición de que vale la pena escuchar al loco. Seamos sinceros, al loco no vale la pena escuchar, el loco se da cuenta que está loco, si tiene posibilidad de curarse y va a buscar curarse. Pero para eso también hay que tener noción de qué es lo normal, qué es lo racional. Ya, fíjense una vez más en el ejemplo de Miss España, digamos, la crítica que se puede hacer a los promotores de ese tipo de discurso que ignoran completamente los parámetros biológicos de evaluación de los seres humanos, es de que se están chocando contra un muro, se están chocando contra la realidad. Sobre la realidad tú construyes tu discurso, pero el discurso puede ser tan importante que puede destrozar a la realidad. Bueno, y por eso estoy hablando de eso en este momento. Entonces, digamos, ¿no? Entonces, te otorgas la razón y el otro es el loco. O sea, por ejemplo, tú criticas de alguna manera a Miss España y eres un loco, eres un transfobo, o sea, tienes un problema. No es ella el problema eres tú. Tú tienes una locura en tu personalidad de querer, rechazar cierto tipo de verdades. O sea, el loco eres tú. Eso siempre te va a decir cualquier discurso y es fuerte ese argumento. Porque valoramos siempre la noción de racionalidad dentro de cada sociedad. Finalmente tenemos la voluntad de verdad, que la voluntad de verdad es simple y llanamente el otorgarse la verdad, ¿no? Por si acaso, sobre eso hay un kilo de discusiones y todo lo demás, pero el punto es Miss España. Entonces se convierte en una verdad, o sea, ¿puede un hombre ser Miss? Claro que sí, o sea, es empujar eso, porque es su verdad, es su verdad. Los monoteístas te dicen, solo hay un Dios, es su verdad, ¿no? Si hay una construcción filosófica sobre algo, ¿no? Es su verdad, siempre es su verdad, siempre se la van a, ¿cómo se dice?, poner como etiqueta, es mi verdad y por lo tanto tú no solamente estás, digamos, mintiendo, sino también interponiéndote en el camino de la verdad. Y eso
Eso, digamos, por ejemplo, dentro de todo lo que fue el movimiento cristiano, desde que el Justiniano lo vuelve oficial hasta que se gana todos los restos del Imperio Romano, al punto que el Imperio Romano de Oriente es un mundo cristiano. El imperio llamado bizantino, no me gusta eso, moda del siglo XVIII. El imperio romano de Oriente es un imperio cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, esa verdad con esa fuerza, con esa dinámica, se supera a todas sus demás competencias. ¿Y cuáles son sus competencias? Todos los politeísmos. Es más racional, es más interesante, más verdadero el monoteísmo ofrecido tal como lo ofrece el cristianismo. Ya. Entonces, esos son los tres mecanismos de control externos. ¿Por qué externos? Porque el discurso los puede utilizar, ¿no?, para abordar y atacar y sopapear a los demás discursos. Pero eso no quiere decir que no funcione para adentro también. Lo menciona el propio Foucault. El propio Foucault dice que los discursos de control internos son los procedimientos externos son caprichosamente puestos como externos, porque es más maleable su naturaleza. Entonces, ¿cuáles son los otros? Los otros son los procedimientos de control internos. ¿Y cuáles son esos? El comentario. ¿Y por qué comentario? ¿Comentario a qué? Al texto. Foucault lo deja implícito. Lo que sucede es que una persona como yo no puede leer la Biblia. Y tú tampoco. A menos, y ni siquiera así. Tú puedes leer la Biblia si sabes arameo, hebreo antiguo y griego de la época helenística, o sea, del siglo I antes de Cristo. O sea, ese griego tienes que conocer para leer la Biblia. ¿Los conoces? Yo no los conozco. Entonces, cuando leo la Biblia, cualquiera sea, lo que leo es la traducción más actualizada, la traducción más... Por si acaso, las traducciones no mienten, pero simplemente en ese acto de transformación ya se vuelven comentario. En otras palabras, el traductor ya dice esto lo voy a decir de esa manera porque creo que quiere decir eso. Y eso es lo que menciona Foucault como un procedimiento de control interno, que aquí tienes tú el saber en el texto o lo que fuere, pero que vive a través de el comentario que lo mantiene vigente, la traducción más actual, ¿no? El texto con anotaciones más actual. Y eso pasa no solamente con la Biblia, que por ejemplo tú tienes una Biblia de principios del siglo I, II, y tienes otra Biblia, digamos, más o menos con con otra concepción de verla en el siglo III. Al principio algunos aspectos del cristianismo son ultra archignósticos, así son bien tronaditos, se podría decir, ya. Pero el punto es ese, de que el comentario lo mantiene vivo. Y eso sucede prácticamente con cualquier texto, con cualquier saber, con cualquier conjunto de ideas y valores. Les doy un ejemplo. En este momento ustedes me están escuchando hablar sobre Foucault, no están leyendo el texto. Si leen el texto van a leer la traducción y lo que yo estoy haciendo al contarles esto sobre el asunto es un comentario, se podría decir, porque él lo maneja con ese sentido, ¿no? La opinión que está construyendo y permitiendo la reproducción del discurso original, el conjunto de ideas y valores. Después utiliza dos más, autor y disciplinas. La disciplina como el conjunto de saberes que se debe conocer para reproducir X conocimiento. Por ejemplo, un economista contemporáneo es un keynesiano. En otras palabras, el keynesianismo se apodera de la disciplina de economía y lo que hace es estructurar el saber, el conocimiento, de tal manera que cualquiera que salga
tiene un 90% de ser un keynesiano, dependiendo de la estructura, ¿no? Dependiendo de cuál es el discurso que se maneja en aquel que ha estructurado la disciplina en el respectivo país, ¿no? Pero entonces la disciplina se convierte en eso. Foucault es muy interesante como señala y dice, no solamente transmiten los conocimientos, sino también sus errores. Finalmente, tenemos al autor, pero el autor como idea de autor. En otras palabras, hablamos de Foucault, que dijo esto, que dijo lo otro. Foucault tiene una obra de ese tamaño. Entonces dijo esto, y probablemente aquí cambia de opinión con esto, y esto se contradice con esto y todo lo demás, pero no importa. No importa. ¿Por qué? Porque del autor de todo esto, que es el autor, por ejemplo, con Maquiavelo. Maquiavelo es un caso. Maquiavelo dice esto, digamos, 4 ideas. Pero ¿cuál es la idea que se propulsa y que tiene mayor importancia? Esta. Entonces, en eso se convierte Maquiavelo. En esa referencia de unidad de su idea, ¿no? Su idea más fuerte lo convierte a él, al autor, en un aglutinante de conceptos que en vez de tratárselos per se, o sea, cada uno se los ofusca, se los limita y lo que queda es esto y se proyecta. Y ya no te llega a ti como Maquiavelo, sino te llega como que alguien ha escrito sobre tal cosa y lo dice y como dijo Maquiavelo. En otras palabras, utilizando como autoridad y todo lo demás. Como yo podría utilizar a Hayek, como yo podría utilizar a Rothbard, como yo podría utilizar a Mises, ¿no? Como yo podría utilizar a cualquier liberal o como cualquier marxista utiliza a sus propios autores, como un keynesiano puede utilizar a Stiglitz, a Krugman y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ellos dicen muchas cosas, pero se los utiliza y se los convierte en una autoridad abstracta que aglutina ciertos aspectos de una obra y se lo convierte en una autoridad. Eso es a posteriori, obviamente. Sí. Es lo que hace el discurso. Dense cuenta de una cosa. Si tú criticas, una vez más, a Miss España, en gran parte estarías peleando contra Foucault. ¿Y quién eres tú para tener la autoridad para pelear contra Foucault? ¿Ah? ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie, así que ¿por qué te quejas tú de eso? ¿Ah? Si es en base a las ideas de Foucault y todo lo demás. Y yo puedo decir, miren, hasta Foucault se equivocó en algunas cosas y hay otros que lo siguieron que se equivocaron en más cosas. Ya, pero todo eso es una charla que requeriría muchísima fuerza comunicacional, muchísima fuerza de autoridad y todo lo demás, que yo todavía no tengo. Pero por suerte la tienen miles de otros y el debate está presente. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Voy a intentar subir un video más este fin de semana, tal vez lo logre.